La historia oficial cuenta que Joy Division nació del dolor existencial de Manchester, una banda forjada en la oscuridad industrial que canalizó la desesperación de una generación entera. Pero la verdad es mucho más caótica, más humana y definitivamente más extraña. Porque antes de convertirse en una banda que redefinió la música alternativa, eran solo 4 chavos de Salford que no sabían tocar, que grabaron un disco que sonaba tan mal que vaciaba las pistas de baile y que casi se separan antes de tocar su primer concierto. Esta es la historia real de cómo unos perdedores del norte de Inglaterra se convirtieron en leyendas. 13 de febrero de 1956, Hope Hospital, Salford. A las 4 de la tarde nació Peter Hook, el futuro bajista de Joy Division, en uno de los lugares más duros del norte de Inglaterra. Pero esta no es una historia romántica de pobreza noble. Es la historia de un niño creciendo en el Salford de los años 60, donde las casas tenían baños externos, pozos de carbón y donde era completamente normal que los hombres llegaran borrachos y fueran violentos en el hogar. Su padre, Jack Woodhead, era conductor de camión. Su madre, Irene, era una mujer de hierro, típica del norte de Inglaterra. Cuando Peter era un niño, sus padres se divorciaron. Peter, su hermano menor Chris y su madre se fueron a vivir con la abuela. En 1962 llegó Bill Hook, el hombre que se convertiría en su padrastro. Bill era instalador de maquinaria para fabricar vidrio. Ese año consiguió un contrato en Jamaica y decidió llevarse a toda la familia. Regresaron a Inglaterra en 1964 por problemas de salud de Bill. Se instalaron de nuevo en Salford. Se volvió fanático del Manchester United y su vida transcurría entre la escuela, el fútbol y absolutamente nada más que hacer. Pero algo estaba a punto de pasar que cambiaría todo. Mientras Peter crecía en Langworthy, Bernard Sumner vivía su propia versión del infierno de Salford. Ambos compartían el mismo paisaje gris, la misma falta de oportunidades, la misma sensación de estar atrapados en un lugar del que nadie escapaba. En los 70, Salford estaba siendo demolida, literalmente. El ayuntamiento derribaba casas para construir bloques de concreto. Los amigos de Peter se mudaron a un complejo de torres en un centro comercial. Su madre se negó a mudarse ahí. Finalmente consiguieron una casa en Little Houghton, a unos 30 kilómetros. 3 habitaciones, jardín delantero y trasero, baño interno. Para su madre era el sueño. Para Peter, a los 17 años sin auto, era una prisión. Todos sus amigos estaban en Salford, pero había un amigo en particular que vivía más cerca, Bernard Sumner. Fue entonces cuando Peter comenzó a pasar la mayor parte de sus fines de semana en casa de Bernard. La rutina era siempre la misma. El viernes después del trabajo, Peter tomaba el autobús a casa de Bernard. Salían a bares en el centro, se emborrachaban, intentaban ligar chicas sin éxito. Sábado por la noche, de nuevo al centro, la misma rutina, más alcohol, más intentos fallidos de conquistar chicas. Peter dormía en el piso de la casa de Bernard. Los domingos echaban la hueva y Peter tomaba el último autobús de regreso a casa. Eran dos perdedores completos, sin dirección, sin ambición, sin nada más que esperar el siguiente fin de semana. Peter trabajaba en la Manchester Ship Canal Company. Un trabajo aburrido donde literalmente se podría terminar el trabajo de todo un mes en una semana. Las otras 3 semanas las pasaba colectando rentas por el canal, durmiendo en la sala de archivos y escribiendo letras de canciones. Bernard trabajaba en Cosgrove Hall Films, coloreando dibujos animados para ITV. Le decía a las chicas que era artista gráfico. Técnicamente coloreaba personajes de caricatura. Ninguno de los dos imaginaba que en menos de 2 años estarían en una banda. Y definitivamente ninguno de los dos imaginaba que esa banda se convertiría en una de las más influyentes de la historia. Porque en junio de 1976 algo sucedió que partiría sus vidas en dos. El 4 de junio de 1976, Peter tenía 20 años, Bernard también. Habían visto el anuncio en el Manchester Evening News sobre los Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall. Entrada 50 peniques. Peter Hook, Bernard Sumner, Terry Mason y Sue, la novia de Bernard, se formaron afuera del lugar. En la entrada estaba Malcolm McLaren vendiendo los boletos. Peter recuerda que Malcolm lucía como si viniera de otro planeta. Pantalones con tirantes, cadenas por todas partes, cabello parado en picos. Nadie en Manchester se vestía así. De hecho, nadie en Inglaterra se vestía así. Todavía. La banda que abría se llamaba Solstice. Una banda normal, una noche normal, poca audiencia, aplausos educados. Pero entonces subió el equipo de Sex Pistols. Y cuando Johnny Rotten, Glenn Matlock, Steve Jones y Paul Cook salieron al escenario, todo cambió. Steve Jones usaba overol de mecánico. Los demás parecían haber vandalizado una tienda. Rotten llevaba un suéter amarillo completamente roto y miraba a la audiencia como si quisiera eliminar a cada uno de ellos. Arrancaron con algo que podría haber sido Did You Know Wrong, pero era imposible de saber,
porque el sonido era terrible, terriblemente alto, demasiado distorsionado, muy sucio, todo un muro de ruido. Nadie podía distinguir una sola nota. Y eso, que estaban tocando covers de los Monkees y de Who, canciones que cualquiera debería reconocer. El sonido era tan malo que Peter pensó que el ingeniero de sonido lo había hecho deliberadamente, o que simplemente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Porque musicalmente, Sex Pistols eran solo una banda de rock and roll convencional. Nada especial en términos de técnica o composición. Pero ahí estaba Johnny Rotten. Rotten los miraba con desprecio absoluto. Personificaba la actitud completa del punk, nihilismo puro. Esa confusión adolescente sobre el futuro que se convierte en arrogancia, luego en rebeldía. Johnny Rotten tenía todo eso y más. Aquí te dejo el video de la historia del Sex Pistols para que lo veas al terminar este video. Peter recuerda haber sentido como si hubiera estado sentado en una habitación oscura toda su vida. Y de repente alguien pateó la puerta y entró una luz intensa y un ruido aún más intenso. Era la sensación más extraña, y dos pensamientos cruzaron por su mente. El primero, puedo hacer eso. Si ellos podían subirse a un escenario y hacer ese ruido, cualquiera podría. El segundo pensamiento, quiero y necesito hacer eso. Y cuando salieron del concierto esa noche, Peter y Bernard ya habían decidido formar una banda. No sabían tocar, no tenían instrumentos, no tenían idea de cómo empezar, pero iban a hacerlo. El 20 de julio de 1976, los Sex Pistols regresaron al Lesser Free Trade Hall. Esta vez era completamente diferente. Para empezar, ahora eran punks y sabían qué esperar de la banda. Además, había mucha más gente, no solo porque la palabra se había difundido en Manchester, sino porque los Sex Pistols, a menos que Peter esté muy equivocado, habían traído un autobús lleno de londinenses. En ese momento, si metías a un grupo de Cockneys, los londinenses del East End, y un grupo de mancunianos en un edificio municipal al mismo tiempo, iba a estallar una pelea, lo cual sucedió. Se les acercó un tipo y les preguntó si eran Cockneys, y ellos respondieron que eran de Salford y que formaban parte de una banda. Resultó que eran de la banda Slaughter and the Dogs, una de las primeras bandas punk de Manchester que abriría esa noche a Sex Pistols, junto a los Buzzcocks. Mick Rossi, el guitarrista, les preguntó cómo se llamaba su banda, y ellos se quedaron en la pendeja porque todavía ni siquiera habían pensado en un nombre. No tenían nombre, no tenían canciones, no tenían cantante, pero seguían siendo una banda. El show fue caótico, pogo y peleas, todos rodando por el piso. Más emocionante que el primer concierto porque ahora todo estaba pasando en la audiencia. Cuando salieron esa noche, Bernard, Peter, Terry y todos sabían exactamente qué hacer. Ahora solo necesitaban conseguir instrumentos. Decidieron seguir las reglas del punk. Regla 1. Actuar como Sex Pistols. Regla 2. Verse como Sex Pistols. Una guitarra y un bajo. Terry Mason se ofreció de voluntario para ser el cantante. Los padres de Bernard le habían regalado una guitarra y un pequeño amplificador de Navidad. Eso lo convertía automáticamente en el guitarrista. Peter pensó, bien, entonces yo seré el bajista. Al siguiente día, Peter le pidió prestadas 40 libras a su madre. No tenía idea de cuánto costaban las guitarras, pero la de Bernard había costado alrededor de 40 libras. Así compró su primer bajo que todavía conserva. Intentaron venderle un estuche, pero después del pasaje del autobús no le alcanzaba el dinero. Así que sacaron una bolsa de basura negra detrás del mostrador y así se llevó el bajo. Muy punk. Bernard sabía tocar un par de notas, así que le enseñó a Peter. Poco después consiguieron libros sobre cómo tocar. El de Peter venía con calcomanías para el mástil del bajo, para saber dónde poner los dedos. Aquí es donde sucede algo que definiría el sonido de Joy Division para siempre, aunque nadie lo sabía en ese momento. Al ser autodidacta, Peter desarrolló una técnica completamente equivocada. Empezó a tocar usando solo 3 dedos en lugar de 4. No había nadie que le dijera que tenía que usar 4 dedos, así que siguió practicando con 3 dedos. Día tras día, semana tras semana, tu meñique simplemente colgaba ahí, inútil, mientras los otros 3 dedos hacían todo el trabajo. Con el tiempo, su mano se acostumbró a esa posición. Se volvió natural para él. Para cuando se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal, ya era demasiado tarde. Su técnica estaba completamente arraigada. Y había un problema real con eso. Tocar con 3 dedos es más lento. Es físicamente más limitante. Peter no podía moverse por el mástil tan rápido como otros bajistas. Pero aquí está la ironía. Esa limitación lo obligó a tocar de una manera completamente diferente. Más lento significaba más deliberado, más melódico, más espaciado. En lugar de llenar cada espacio con notas, Peter tenía que elegir sus notas con cuidado. Y luego vino el otro accidente. Más adelante, cuando consiguió su amplificador Sound City
y un altavoz que le compró a un antiguo profesor de arte, descubrió que el altavoz era terrible para las notas bajas. Cada vez que tocaba una nota grave, el altavoz hacía un ruido horrible, como de un pedo. Cuando tocaba alto, sonaba muy bien. Y así fue como sucedió el sonido de Joy Division. Por accidente, por aprender mal, por tener equipo barato y defectuoso. Peter tocando alto en el bajo, creando líneas melódicas que sonaban más como una guitarra principal. Bernard tocando acordes espaciados y atmosféricos más bajos. El error se convirtió en el estilo. La limitación se convirtió en innovación. El bajista que tocaba mal se convirtió en uno de los bajistas más influyentes de la historia del rock. Comenzaron practicando en la sala de la abuela de Bernard. Bernard, que siempre fue bueno con la electrónica, conectó los cables de las guitarras a los cables de entrada del cartucho de la aguja del viejo tocadiscos estereofónico para que pudieran tocar a través de él. Funcionó. Sonaba horrible, y si los dos tocaban al mismo tiempo no se escuchaba nada más que una pared de ruido, hasta que la abuela descubrió que habían arruinado su estéreo y los corrió de la casa. Al principio solo copiaban el look de Melody Maker y NME, vistiéndose con lo que los punks londinenses usaban, pero pronto desarrollaron su propio estilo. Peter se puso los pelos de punta y le quitó el collar al perro de la familia para usarlo. Su madre enloqueció otra vez. Bernard descubrió la tienda Scout de New Mount Street y comenzó a usar un look más militar, mientras que Peter usaba cinta adhesiva para personalizar la ropa. Los insultaban en la calle por vestirse así. En ese entonces era realmente impactante ver a estos chavos caminando en la calle con los pelos parados y la ropa toda cortada. Querían ser impactantes. Querían que la gente los mirara fijamente. Les encantaba que sus madres lo odiaran y que tuvieran que cambiarse en el autobús. Todo era parte de ser punk. Ahora solo necesitaban un cantante y un baterista. Pusieron un anuncio en la tienda de Virgin Records en Lever Street. Respondió el grupo más raro de tipos que jamás haya conocido. Bernard fue a conocer a algunos por su cuenta. Vieron algunos juntos, pero ninguno destacó. Mientras tanto, se estaban haciendo cada vez más amigos de un tipo que seguían viendo en los conciertos. Comenzaron a verlo más seguido y lo reconocían porque llevaba su chamarra con la palabra hate bordada. Descubrieron su nombre, Ian Curtis. Tenía 21 años y estaba casado. Ian también había formado una banda. Todos habían sido inspirados después de ver a Sex Pistols. Todos estaban desesperados por seguir adelante y hacerlo. Ian había regresado de un festival punk en Francia, después de ver a Iggy Pop y The Damned, totalmente emocionado por hacer su propia música. Hasta ahora había logrado reclutar a un baterista y a un guitarrista. Y como Peter y Bernard, había estado recibiendo ayuda y consejos de Richard Boone y Pete Seeley de Buzzcocks. Peter y Bernard necesitaban un cantante y un baterista. Ian tenía un baterista y un guitarrista. Así que, recordando las reglas del punk, no podrían unir fuerzas. Una guitarra, un bajo, una batería y un cantante. Tenían que seguir las reglas. El baterista de Ian era Martin Jackson. Era muy bueno. Peter y Bernard trataron de conseguirlo para su banda, pero dijo que no, y fue a tocar con Magazine, y luego terminó en Swing Out Sister. Para ese momento, Ian solo tenía un guitarrista. Había estado en el primer concierto de los Pistols. Hay dos teorías sobre cómo Ian terminó uniéndose a ellos. La primera es que Ian respondió a otro anuncio que pusieron en Virgin Records. La forma en que Peter lo recuerda es que la siguiente vez que vieron a Ian fue en el último concierto de Sex Pistols en el Electric Circus. En la plática se dieron cuenta de que Ian se había quedado solo, sin guitarrista, y fue ahí donde le pidieron que se uniera a ellos. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Tenían a su cantante. Se reunieron el sábado después del concierto. Pero volvamos a ese cuarto y último concierto de los Pistols en el Electric Circus. Fue prácticamente un disturbio, el tipo de noche en la que te preguntas cómo lograste escapar con vida. The Damned ya no estaba en la gira, así que Buzzcocks abrieron en su lugar, seguidos por The Clash, Johnny Thunders and the Heartbreakers, y luego los Pistols, que habían sido expulsados de no uno, sino de dos hoteles de Manchester ese mismo día. Estaba absolutamente repleto, adentro y afuera. Un disturbio afuera y un disturbio adentro. Después del concierto fue el caos y los punks fueron golpeados por todos lados. Peter se pregunta si esa última noche de los Pistols en el Electric Circus fue cuando el atractivo del punk comenzó a desvanecerse para algunos de ellos. Una vez que llegaron los hooligans del fútbol, los idiotas que solo quieren pelear y lanzar botellas, es hora de seguir adelante. Y bandas como Buzzcocks, The Fall y Cabaret Voltaire eventualmente pudieron encontrar un camino hacia adelante. Seguían sin nombre de la banda. Ya habían decidido que el nombre de Steve Kittens era demasiado punk londinense y estaban buscando algo más. También había comenzado a escribir algunas canciones. Todavía necesitaban un baterista. Terry lo intentó también, pero de nuevo fracasó. Ahora tenían a Ian.
Cuando comenzaron el grupo, Peter y Bernard se habían puesto en contacto con Pete Shelley de Buzzcocks. Se reunieron con él en un pub en Broughton donde le pidieron consejos. Estaban contentos de que hubiera aceptado verlos, ya que era difícil saber cuál era el camino para formar y lograr el éxito de una banda. Así que hablar con alguien con experiencia de primera mano era muy valioso. Y aunque la escena de Manchester se convertiría en un nido de víboras, críticas, puñaladas por la espalda y rivalidad, los Buzzcocks, especialmente Pete Shelley, parecían estar por encima de todo eso. Desde el principio trataban de ser inclusivos. Lo primero que hicieron fue trabajar en el look. Luego necesitaban un nuevo nombre. Eligieron Warsaw, así de simple. Para cualquier grupo, el nombre es lo más importante. Definitivamente tan importante como la música. Lo eligieron porque era frío y austero. Era entre eso o Berlín, y porque a todos les gustaba Varsova, la pista del álbum Low de David Bowie. 29 de mayo de 1977, Electric Circus, Manchester. El primer concierto de Warsaw apoyando a Penetration y Buzzcocks. Por un tiempo pareció que podrían tener que cancelar el concierto, pero al final consiguieron a un tipo llamado Tony Tabak, a quien reclutaron 1 o 2 noches antes del concierto. Era un buen tipo y un buen baterista. Peter recuerda manejar por ahí por la tarde. Recuerda llegar y cargar el equipo. No recuerda la prueba de sonido. Tuvieron una, pero no tenían idea de qué hacer porque nunca habían hecho una antes. En ese entonces no sabías nada. No tenías a nadie profesional, solo a tus amigos que como tú tampoco tenían idea. Esperaron nerviosamente. Luego salieron al escenario. Tocaron 4 canciones. Ganaron 20 libras. Tony Wilson estaba en la audiencia, así como Paul Morley, que para ese momento estaba escribiendo para NME y quedó impresionado por el encanto malvado brillante de la banda. Después del concierto, Peter sabía 2 cosas. Primero, podían hacerlo. Segundo, querían hacerlo de nuevo lo antes posible. Tenían una banda de verdad, pero había un problema. Tony Tabak, el baterista, decidió irse. De vuelta, a empezar con los bateristas. Respondieron anuncios, preguntaron por ahí. Consiguieron a un tipo llamado Steve Brotherdale. Era decente, bueno, lo suficientemente bueno. Con Steve Brotherdale en batería consiguieron más conciertos. El 30 de junio de 1977, Rafters en Manchester. Este fue el primer concierto de Steve Brotherdale. Hubo una pelea sobre el orden de presentación con Fast Breeder, que los llevó a conocer a Alan Erasmus por primera vez, así como a hablar con Martin Hannett por teléfono. Luego en julio entraron a un concurso de talentos en The Stocks. La idea era que solo te presentabas y tocabas, y si eras bueno, la agencia te firmaba. Las cosas comenzaron a ir mal de inmediato, cuando el maestro de ceremonias de la vieja escuela les preguntó cómo les gustaría ser presentados. Arrastraron los pies al escenario y tocaron, pero era demasiado ruidoso. Su volumen seguía disparando el nivel de decibeles en el escenario, lo que luego cortaba la energía a sus amplificadores. Lucharon a través de un par de números hasta que Ian se fue enojado del escenario. 18 de julio del 77, la sesión de demo de Warsaw en Penning Sound Studios. Grabaron Inside the Line, Good for Gardeners, At the Later Day, The Kill y You're Not Good for Me. Estas son las únicas grabaciones con Steve Brotherdale en batería. Pero Brotherdale tenía sus problemas con la banda. Para empezar, siempre estaba golpeando el ride cymbal, ese platillo que hace un sonido agudo y penetrante. Peter y Bernard lo odiaban. Durante los ensayos se lo quitaban de las manos. Además, siempre traía a su novia a los ensayos. La pobre mujer se sentaba ahí viendo mientras tocaban. Y Steve la trataba muy mal, lo cual les caía mal a todos. Una noche Peter lo echó del auto cuando regresaban de un ensayo. Le dijo que se largara. Terry Mason, todavía su manager, tenía el trabajo de copiar los demos y enviarlos a los lugares. La idea era que llamaría después, averiguaría qué pensaban de la cinta y vería si les daban un show. Pero cada vez que llamaba estaba recibiendo la misma reacción. Terrible. Malísimo. No podían entenderlo. Otros grupos que eran mucho peores estaban consiguiendo conciertos fuera de la ciudad. Entonces Peter le dijo a Terry que le diera una de las cintas. Peter la puso en el auto. Empezó bien. Un poco apagado, pero podías escucharlo todo. El bajo de Peter, Bernard tocando, Steve Brotherdale en la batería, Ian cantando. Sonaban como una banda. Luego de repente escuchó el tema de Coronation Street ahogarlo todo. Y luego la voz de la madre de Terry. Vamos Terry, tu cena está lista. Terry había estado grabando las copias con 2 reproductores de cassette puestos bocina con bocina, mientras veía la tele esperando que su mamá le hiciera la cena. No era de extrañar que nadie quisiera contratarlos. Terry dejó de ser manager y se convirtió en roadie. Empezaron a manejar todo ellos mismos. Enviaron nuevas cintas, hicieron llamadas y consiguieron fechas. La primera en Eric's, en Liverpool, pero de nuevo necesitaban bateristas.
pusieron más anuncios. Ian puso uno en John's Music Store en Macclesfield, donde lo vio Steve Morris. Steve Morris contactó el número del anuncio y programaron una audición en el salón de clases del Abraham Moss Center, un centro comunitario que estaban usando para ensayos en ese momento. Lo primero que notaron fue que estaba vestido como un maestro de geografía y hasta tenía parches en los codos de su saco. Lo segundo, que estaba temblando de nervios. Aún así, después de que movieron las mesas, instalaron el equipo y arrancaron, se dieron cuenta de que era increíble. Una revelación absoluta. Tenía todo ese poder que estaban buscando, pero con una textura que no habían escuchado antes. La mayoría de los bateristas solo golpean. Steve estaba tocando la batería. Se podría decir que había estado tocando con un trío de jazz, porque era como si hubiera combinado de alguna manera el estilo del jazz con el poder de la energía del rock y el punk. Por fin tenían un baterista que no solo era brillante, sino que también tenía su propia batería y su propio auto. Steve trabajaba para una empresa de plomería de su padre. Por otro lado, era muy cerrado. Musicalmente estaban bien, hicieron clic y se convirtieron en una de las mejores secciones rítmicas de la historia de la música. Pero en el lado personal, Peter nunca llegó a conocerlo realmente. No en todos los años que trabajaron juntos. Incluso en esa etapa temprana de la banda, todos estaban bastante distantes entre sí. Peter y Bernard, que alguna vez fueron mejores amigos, se habían peleado después de unas vacaciones en motocicleta, en el sur de Francia. Después de eso, Peter simplemente pasaba el rato con Terry y Twinnie, los roadies. Bernard terminó volviéndose bastante cercano a Ian. El pegamento que los mantenía unidos, la fuerza motriz de la banda, era Ian. Los otros tres se concentraban solo en sus partes, con él manteniéndolo todo junto. Pero ahora tenían todo lo que necesitaban. Peter, Bernard, Ian y Steve decidieron que la única manera de avanzar era lanzar su propio disco, hacerlo ellos mismos. Ian calculó que para prensar 1000 discos les costaría alrededor de 600 libras, así que le pidió prestado el dinero al banco. Les dijo que iba a comprar muebles para su nueva casa. No le dijo a su esposa Debbie. Reservaron el estudio que era en Penning en Oldham otra vez. Paul les ofreció un trato completo. Entras al estudio, tocas, entregas el efectivo y a cambio te dan 1000 sencillos, pero con fundas en blanco para que tengas que hacer la funda tú mismo, lo cual por supuesto Bernard iba a hacer siendo el diseñador gráfico. Luego tenían que distribuir los discos. Mientras tanto empezaron a hablar con Paul Morley una noche. Estaba escribiendo para NME y había cubierto la última presentación de la banda en Electric Circus. Le preguntaron si quería producir el EP. Dijo que sí, así que acordaron encontrarse con él en el centro y llevarlo a Oldham. La mañana de la sesión, los cuatro se sentaron en St. Anne's Square esperando a que llegara. Durante 2 horas se sentaron ahí y nunca apareció. Resultó que se había emborrachado la noche anterior y no pudo salir de la cama. En Penning, la sesión transcurrió sin sobresaltos. Lo único malo fue darse cuenta que el bajo de Peter estaba desafinado y había estado así todo el tiempo. El mástil estaba deformado, así que no se mantenía afinado. Su primer bajo de 40 libras estaba arruinado. Peter nunca había podido afinar. Era sordo tonal. Bernard siempre lo hacía por él, para su gran deleite. Después de cada toma, Bernard lo afinaba de nuevo. Grabaron No Love Lost, Leaders of Men, Failures y Warsaw. Todas canciones de Ian. Peter prácticamente había renunciado a escribir canciones para entonces. Cuando Peter escuchó No Love Lost, después algo le impactó, especialmente el verso hablado, ese extracto de House of Dolls que Ian había metido ahí. En ese momento, Peter nunca prestaba demasiada atención a las letras. Sabía que eran buenas, que había algo realmente especial en ellas, pero principalmente solo apreciaba que sonara bien, que Ian cantándolas sonaba y se veía genial. Ese EP marcó el momento en el que Ian realmente comenzó a encontrar su enfoque como escritor y cantante. Todas las experiencias que había tenido con la banda hasta ese momento, viendo a otras bandas trabajar, leyendo, metiéndose con Iggy Pop, todo estaba juntándose. Lo estaba moldeando en el escritor que se convertiría, uno de los mejores letristas de todos los tiempos. Pero en ese momento, en el estudio, no tenía ni idea de nada de eso. La sesión fue rápida, demasiado rápida. Las 4 pistas se tocaron en vivo, sin segundas tomas, sin correcciones. Ian sobregrabó las voces al final. Toda la sesión tomó solo un día. El ingeniero les hizo una mezcla y la envió a prensar. Y aquí está el problema, eran tan increíblemente inexpertos que ni siquiera sabían qué preguntar. No sabían de reverb, no pidieron hacer más tomas, ni revisaron los detalles técnicos. Eran demasiado verdes para ser exigentes. Esa inexperiencia les costaría caro, muy caro, pero no lo sabrían hasta semanas después. Por ahora solo tenían que esperar a que llegaran los discos. Mientras tanto, Bernard diseñó la funda. ¿Y qué hizo? Usó una imagen de un miembro de las juventudes del pintor austriaco
tocando un tambor. Una vez más, algo que sería un lastre para el futuro. Dicho esto, a Peter le gustó mucho la funda. Bernard hizo 1000 impresiones en hojas de papel que tenían que doblar en 4. Todo lo que necesitaban ahora eran los discos. El día que los entregaron al estudio, Peter fue a recogerlos. Regresó a casa lo más rápido que pudo para ponerlo en el tocadiscos. Puso el disco y sonaba terrible. Pensó que había un error de impresión en esa copia y sacó otro. Era exactamente lo mismo. Probó y falló con 5 de ellos antes de rendirse y llamar a Bernard. Le dijo que había algo mal con el disco, que sonaba terrible, realmente apagado. Bernard le dijo que llamara al tipo de Penning para ver qué salió mal. Peter llamó a Paul y le respondió que cometieron un error porque pusieron 4 pistas demasiado largas en el EP. La cantidad de tiempo hace que los surcos sean realmente estrechos, y cuando los surcos son realmente estrechos, la calidad del sonido es realmente muy mala. Peter le reclamó, pero no sirvió de nada. Estaban en pánico. Bernard sugirió que, aunque el disco sonaba muy mal en el tocadiscos de Peter, podría sonar bien en un sistema más grande. Así que se fueron a la discoteca Pips. Le entregaron el EP al DJ Dave Wood y esperaron pacientemente para escucharlo. Luego observaron horrorizados cómo se vaciaba la pista de baile, sonando peor que en el tocadiscos de Peter. El sistema grande no ocultó el sonido terrible, solo lo amplificó. Lo quitó y se lo devolvió. Ian había mentido al banco para pagar por 1000 sencillos que eran prácticamente inservibles, y no había duda de desecharlos, porque necesitaban recuperar el dinero. Tenían que venderlos, tenían que salir y vender un disco de sonido terrible que probablemente les haría más daño que bien. Sabiendo que la gente iba a comprarlo y no se daría cuenta de que era una porquería hasta que llegaran a casa. Enfrentados sin otra opción, siguieron adelante e intentaron venderlo. Su esposa Debbie iba a cortarle las pelotas a Ian si no recuperaban el dinero, así que lo arrastraron de tienda en tienda tratando de deshacerse de él lo más rápido posible, antes de que se corriera la voz sobre el sonido pésimo que tenía en el disco. Sabiendo que los promotores casi nunca tocaban las cintas y discos que les dejaban, solían dejarlos con ellos como tarjeta de presentación, esperando que al menos quedaran impresionados con la funda. Su funda polémica. Al final solo los estaban regalando y semanas después de la entrega todavía les quedaban cientos. Valen una fortuna ahora. El EP An Ideal for Living es probablemente su artículo más pirateado, pero había otro problema. Seguían recibiendo llamadas de promotores buscando a otra banda con un nombre similar. Había otra banda en Londres llamada Warsaw Pact. La banda se separó poco después, pero en lo que respectaba a Warsaw con sede en Manchester, el daño ya estaba hecho. Aunque habían estado usando el nombre de Warsaw por más tiempo, ellos efectivamente se lo habían apropiado. Durante la reunión habitual de la banda en el pub, decidieron cambiarlo, y así comenzaron las largas conversaciones sobre cuál debería ser en su lugar. Ian tenía una idea. Ian Curtis era un lector voraz, no solo de música o de cultura pop, sino de literatura seria. Uno de los libros que estaba leyendo en ese momento era House of Dolls, sobre un sobreviviente del Holocausto que escribió sobre sus experiencias en los campos de concentración. House of Dolls no era un libro fácil de leer. Contaba la historia de mujeres forzadas a trabajar en lo que los de ese ejército llamaban Joy Divisions, burdeles para soldados alemanes en los campos. El término Joy Division era un eufemismo para esas unidades. Oscuro, perturbador. Exactamente el tipo de cosa que Ian encontraba artísticamente poderosa. Ya había usado el libro antes. El verso hablado en No Love Lost era un extracto directo de House of Dolls. Ahora propuso tomar el nombre de la banda del mismo lugar, Joy Division. Era frío, era austero, era provocativo. Y honestamente, probablemente no pensaron lo suficiente en las implicaciones de nombrar su banda como los burdeles de los amigos del pintor austriaco. Pero eran jóvenes, eran punks, y el punk se trataba de ser impactante, de tomar las cosas más oscuras e incómodas y arrojarlas a la cara a la gente. Y era la mejor opción, ya que Boys of Bondage o Slave of Venus eran las otras opciones sobre la mesa. Bernard tomó el nuevo nombre y se fue a hacer sus cosas tipográficas. Le dio letras germánicas para el EP de An Ideal for Living y un signo de exclamación. Joy Division con signo de exclamación, como si el nombre no fuera suficientemente controversial. Por supuesto, esto volvería a perseguirlos. El nombre, la portada polémica del EP, la forma en que se vestían. Había bastante evidencia en su contra, pero para ellos no se trataba de ideología. Se trataba de ser artísticos, de ser provocativos, de ser punks. No defendían posturas supremacistas. 4 chavos de Salford, 50 centavos de entrada, un concierto que sonaba horrible. Y en solo 18 meses pasaron de no saber tocar a tener una banda con nombre propio.
y un EP lanzado, por desastroso que fuera el sonido. En 1978 comenzarían como Joy Division. Pero esa es otra historia. ¿Cuál crees que fue el momento decisivo? ¿Fue realmente ese 4 de junio de 1976 en el Lesser Free Drake Hall? ¿O fue cuando Ian Curtis se unió? Y si te gustó este video, suscríbete para ver la segunda parte. Todavía falta Unknown Pleasures, Martin Hannett, Factory Records y todo lo que vino después. Mientras te dejo este otro video que seguramente disfrutarás.